Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar en este momento de compartir la palabra de Dios y es también para mí una gran responsabilidad, por lo que agradezco a Dios por su presencia y porque Él es el Espíritu Santo el que va a hacer que nosotros comprendamos la verdad que voy a explicar, que está en la Biblia. Y quisiera orar para que todos los que estamos escuchando y viendo este video, Dios sea el que haga la obra en nuestros corazones, por lo que voy a empezar orando. Dios, te doy gracias en estos momentos por la oportunidad que nos das de compartir el mensaje de tu palabra que nos has dado, Señor, y que podemos comprender y animar a otros a que la lean y la comprendan con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te suplicamos tu dirección en nuestra vida porque sabemos que esta vida es una sola, que tenemos que aprovecharla y vivirla de tal manera que te agrademos y entender tus propósitos y planes. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, como quiero iniciar poniéndole un título a este mensaje que debe ser recordado tal vez más que mi persona, porque lo importante aquí es Jesucristo. Y el título que le puse es ¿Cuál es mi verdadera necesidad? ¿Cuál es mi verdadera necesidad? En un diccionario, un ciego es una persona que no es capaz de percibir, comprender o darse cuenta de una cosa que es patente y manifiesta. Pero esta necesidad, ¿cuánto la tenemos? No ver. ¿Cuántos somos ciegos? Aunque vemos con estos ojos, si no logramos ver lo más importante, somos ciegos. ¿Recuerdan aquel dicho que dice, no hay más ciego que aquel que no quiere ver? Hace tiempo pregunté a un señor cuál era su verdadera necesidad, la más importante que él consideraba. Y pensando, con esfuerzo me dijo, tener a mi familia unida y que seamos felices. Le dije, pero piense, ¿cuál es la necesidad más importante? ¿Habrá una más que esa? Se puso a pensar y me contestó, bueno, también la salud es algo muy importante porque sin salud no podemos vivir en paz. Y le repetí la pregunta varias veces, ¿cuál es la necesidad más importante en su vida? Y me dio varias respuestas, entre ellas así como tener un buen trabajo, darles buena educación a mis hijos, tener dinero, cuidar a los papás y muchas otras cosas, pero no pudo identificar la necesidad más importante. Todos nosotros, todos tenemos necesidades que nos surgen constantemente y que queremos resolver. Algunas veces tenemos lo necesario para resolverla, otras veces no tenemos con qué resolverlas. Entonces buscamos la solución, pero tampoco esto es fácil. Porque para una necesidad hay muchas posibles soluciones. Necesitamos distinguir cuál es la decisión mejor o cuál es la solución que nos va a dar mejores resultados. Hay soluciones buenas, regulares y malas. Y algunas veces después de tomar la decisión, no se verán resultados inmediatamente. Hasta pasar un tiempo, se verá si hicimos lo correcto. Entonces, si es lo correcto, tendremos descanso. Pero si hicimos lo incorrecto, tendremos que sufrir las consecuencias y esto es algo que no nos gusta. Seguramente que nosotros tenemos que aprender muchas cosas el día de hoy en cuanto a la verdadera necesidad. Resumiré la definición de necesidad. Una necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera muy indispensable o también se refiere a una situación difícil que alguien atraviesa. Voy a repetirlo. Una necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera muy indispensable o también se refiere a una situación difícil que atraviesa a alguien.
Cuando pasamos por las diferentes etapas de la vida, las necesidades cambian. Y lo que alguien necesita y lo que alguien necesita no necesariamente lo necesita otra persona. Podemos decir que las necesidades materiales se pueden agrupar como necesidades de salud, necesidades de alimento, necesidades de comunicación, de conocimiento, de ropa, de trabajo, de atención médica, de vivienda, de descanso, de tiempo de esparcimiento y transporte. También se mencionan otras necesidades como amor, afecto, participación, autoestima, compañía, necesidad de que se nos respete, de tener identidad y de tener protección. Pero, pero es muy importante. ¿Se han dado cuenta que no se ha mencionado la necesidad más importante y que es común a todos nosotros? Esta necesidad más importante y común para todos es la salvación de nuestra vida. Es decir, que cuando muramos podremos vivir con Dios por la eternidad. ¿Verdad que es una verdadera necesidad? Es la salvación de nuestra vida. Es decir, que cuando muramos estemos seguros de poder vivir con Dios por la eternidad. En la Biblia, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, de los versos 46 al 52, leemos acerca de una persona llamada Bartimeo. Tenía muchas necesidades, pero la principal necesidad que tenía era ver, porque era ciego. Y voy a darle lectura y después explicaré cada uno de estos versículos. Dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjense cómo es que sucedió esto verso por verso. En el verso 46 dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de David, estaba sentado junto al camino mendigando. Vemos aquí que Bartimeo era ciego y estaba sentado al lado del camino que comunicaba a varios pueblos con Jerusalén. Y se dice que faltaba solo una semana para la crucifixión de Jesús. Además, que era la única vez que Jesús pasaría por allí. El verso 47 dice: Y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo está usando el título que aplica con fe a Jesús. Es el título de un Mesías esperado. Y lo dice con seguridad, porque ya había escuchado acerca de Jesús y sus hechos milagrosos, lo que le impulsó a clamar por misericordia. Bartimeo está consciente de su necesidad. No veía y sabía que Jesús podía tener misericordia de él. Verso 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo tiene dificultades porque las personas le reprenden, le piden que se calle. Meditemos. Estas personas que le pedían que se callara
no podían sanarle, no le podían dar la vista. También no tenían interés en Bartimeo para ayudarle, porque estaba junto al camino, estaba pidiendo ayuda. Si vemos esto, es como, no te acerques a Jesús, déjalo en paz, pero también nosotros no te podemos ayudar. Dice aquí que Bartimeo, en vez de callarse, clamaba mucho más. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque tenía fe en Jesús. No se avergonzaba. Porque tenía esperanza en que Jesús podía sanarlo. Podía darle la vista. Dice el verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Qué reconfortante saber que Jesús escucha el clamor de Bartimeo y se detiene, aunque tiene muchas cosas que hacer. Pero sabe que a eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús se detuvo, hizo un alto en sus actividades y mandó llamarle. Noten, Jesús mandó llamarle. Jesús tiene autoridad y ordena y es obedecido. Las personas que antes le reprendían ahora le dicen: ten confianza, levántate, Jesús te llama. En el verso número 50 dice: Bartimeo no se tarda. Inclusive dice, arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Arrojó su capa, una posición muy útil y tal vez su única posesión. Pero le daba más importancia a recibir la vista, que arroja su capa y va con Jesús. Bartimeo decide que su verdadera necesidad es recuperar su vista. En el verso 51 dice, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le pide a Bartimeo que exprese qué quiere que le haga. Le deja la responsabilidad de decidir cuál es su necesidad que quiere que le satisfaga. Bartimeo le dice Raboni, que significa maestro. Este título es reservado a Dios en oración, lo que demuestra que tenía fe en Jesús, y después de pedir que Jesús tuviera misericordia de él, hace su segunda petición: quiero recobrar la vista. En el verso 52, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí vemos tres partes muy importantes. Primero, es por la fe salvado. Segundo, recobra la vista. Y tercero, sigue a Jesús en el camino. Lo que vio Jesús en Bartimeo es que tiene fe en él. Y esa fe es que le salva y se lo dice: tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y fue sanado. Y como leímos, siguió a Jesús. Dejó todo eso que estaba batallando. Jesús le da la solución a su necesidad principal y más importante: la salvación de su alma. Y secundariamente, también le da la vista, que es una necesidad material. Bartimeo sigue en el resto de sus días a Jesús como su discípulo, abandonando su situación de necesidad y ceguera. ¿Qué podemos concluir de esta historia tan maravillosa? Algunos puntos que voy a señalar. Tal vez nosotros también estamos pasando por una o más necesidades que, como Bartimeo, no encontramos solución. Puede ser que hemos escuchado en nuestra vida acerca de lo milagroso que es Jesús y de su plan de salvación que tiene para nosotros. También podemos querer ir a encontrarnos con Jesús.
Pero también tenemos que reconocer que hay una necesidad más importante que la que nosotros tal vez podemos estar detectando o percibiendo en nuestra vida. Tenemos que pensar que Él conoce todas las cosas que nos suceden. Aunque esto no excluye que, además de recibir la principal solución a nuestra vida espiritual, podamos ser ayudados a Jesús en otras necesidades. Porque puede ser que estemos padeciendo enfermedades. Es una lista muy grande donde está incluida la actual pandemia. Puede ser que tengamos sufrimiento o batallas por falta de servicios médicos, por desempleo o pobreza, por hambre, por falta de alimentos en la casa, por no tener dinero para adquirirlos, por sequías o por plagas agrícolas, por mala comunicación en la familia, en la sociedad, por mentiras, violencia verbal, desprecio, humillación, depresión, ansiedad y otras enfermedades psicosomáticas. Puede ser que estemos padeciendo estrés que nos impide el descanso. Puede ser que tengamos ignorancia de la palabra de Dios sin saber cómo ésta aplica a los acontecimientos actuales. Puede ser que tengamos la falta de una vivienda para habitar tranquilamente. O también puede ser que tengamos problemas de adicción al trabajo o tantas otras adicciones como a videojuegos, a la televisión, a la pornografía, a deportes, a droga, alcohol, a compras compulsivas. O también nos dedicamos a darle culto al cuerpo. También puede ser que estemos padeciendo ceguera por pecados sexuales diversos. Por lo anterior, por todo lo que hemos dicho antes, debemos buscar una oportunidad para estar con Jesús y clamar por misericordia a Él. Él nos ama, Él nos espera. En Juan 5:39 dice la Biblia: estudien cuidadosamente las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nos invita a acercarnos a estudiar la Biblia para conocer a Jesús y clamar a Él en la necesidad que estamos padeciendo. Y esto es muy personal. Yo soy el que tiene que estudiar cuidadosamente para acercarme a Jesús. Si yo tengo una necesidad, yo tengo que ir a solas con Jesús, a pesar de la oposición que podamos encontrar. En Lucas 19:10 dice que Jesús vino a buscar y a salvar a los que nos habíamos perdido. Él está cerca de nosotros y el reino de Dios se ha acercado para ayudarnos. Además, debemos esforzarnos para vencer nuestros obstáculos, para conseguir esto. Las palabras dichas a Josué, sucesor de Moisés, se aplican también a nosotros y están en Josué 1:6-9, que leo enseguida. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Repito, este pasaje está en Josué 1:6-9 y debemos repasarlo y pensar que con él, haciendo su voluntad, no viviremos la clase de necesidades por alejarnos de él. Debemos perseverar a pesar de todos aquellos o aquello que se opone a que busquemos a Jesús. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para buscar nuestras necesidades, para que sean satisfechas conforme a su voluntad. Es necesario clamar a Dios.
Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero acercarme al final de este mensaje. A través de el versículo que se encuentra en San Juan 8:12, donde Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús nos dice aquí, síganme y podrán ver, porque me tendrán a mí, porque yo soy la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Podremos ver cuál es nuestra verdadera y más importante necesidad. Esta decisión es personal. ¿Quieres vivir como hasta ahora? ¿O quieres reconocer que no ves la necesidad más importante en tu vida? Oremos. Que Jesús nos abra nuestra visión espiritual este día. Si alguno no ha entregado su vida a Jesús, como Bartimeo, hoy puede ser la oportunidad de tener salvación. Esta es la necesidad más importante. Te invito a aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal. Debes reconocer tu pecado y arrepentirte de él. Entregar a Jesús tu vida con sinceridad y la completa disposición de seguirle con esfuerzo y obediencia a su palabra con la ayuda de su Espíritu Santo. Para aquellos que hemos aceptado a Jesús, ver que es necesario estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, siguiendo a Jesús de cerca. Dios nos ayuda a comprender y estamos seguros que la palabra de Dios es prosperada en nuestros corazones y satisface cualquier necesidad que tengamos. Escuchemos. Una vez que somos sus hijos, por fe en Cristo Jesús, sucede lo que dice en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En Cristo no habrá necesidad que Él no pueda suplir, que Él no pueda resolver. En Cristo tenemos todo. Lo que necesitamos, todo, y además la vida eterna, con Él en el reino de los cielos. Dios les bendiga. Nos veremos en la próxima predicación con su ayuda. Hasta pronto. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, porque solamente tú puedes hacer que nuestros ojos espirituales vean que lo más importante de esta vida no es lo material, lo que estos ojos ven, sino la necesidad de salvación de nuestra alma. Pero no conforme lo diga ninguna religión, no conforme rituales y creencias que no se apegan a tu palabra, sino conforme a ti, Señor Jesús. Porque, Señor Jesús, tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, que quitas nuestro pecado, y que cuando creemos en ti y depositamos toda nuestra fe, tú nos das perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Señor, por la obra que tú haces. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta pronto.